Visita, bienvenidos todos. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de ellos. Muy bien. En todos estos escuelas dominicales hemos venido hablando de un tema bien parecido. ¿De qué hemos venido hablando? ¿Cuál ha sido el tema central? Háblenme duro, a ver, ¿cómo, Rosa? La incredulidad, ¿y qué más? Y fe, eso. Incredulidad o fe versus incredulidad. Una generación incrédula, pero también una generación que fue creyente. La generación del Éxodo, unos fueron incrédulos y murieron en el desierto, pero una nueva generación se levantó y conquistó aquellas promesas que el Señor les había dado. Y quiero hoy continuar con eso y le he titulado este mensaje: Cosas pequeñas en manos de un Dios grande. Cuando nosotros vemos los acontecimientos bíblicos y vemos todo lo que sucedió o lo que pasó, lo que Dios hizo a través de estos personajes, uno dice, bueno, qué tremendo Moisés, cómo sirvió al Señor. Sansón, esa fuerza y todo eso, los jueces y todo eso, pero a veces uno comienza a mirarse a sí mismo y dice, pero yo, ¿qué puedo hacer? Quizás usted, si ha prestado atención a todas las enseñanzas, siempre hay un desafío de fe. Hay un desafío de fe y la semana pasada hablábamos de la fe que trae reposo, la fe que nos trae descanso. Y le hablaba de cosas extrañas, mandamientos extraños que Dios le dio a ciertos personajes y ellos vieron la mano de Dios de una manera extraordinaria. Pero a veces uno se pregunta y dice, pero ¿yo qué tengo para dar? ¿Yo qué tengo para ofrecer? ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer? No tengo mucho, mis capacidades no son muchas, no vivimos en los tiempos bíblicos, en fin. Pero hoy quiero mostrarle por la Escritura que esas cosas pequeñas no es el objeto, no es la persona, es en las manos de quien tú estás. Porque eso pequeño en las manos de Dios produce una explosión de gloria, de milagros, de maravillas, de prodigios. Solamente que eso pequeño o lo que parece insignificante debe estar en las manos correctas. Entonces hemos venido hablando sobre la fe, pero quiero primero hacer un recorderis o hacer unas afirmaciones sobre lo que es fe. Fe es lo opuesto a la razón y a la lógica humana. No siempre la fe está de acuerdo a la razón y lógica humana. Todos nosotros somos seres lógicos. Nos dicen que hagamos algo, lo primero que pensamos es ¿y cómo va a hacerse eso? Comenzamos a pensar en el cómo se dan las cosas. Pero Romanos 4:18 nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Recuerde que estamos hablando de un hombre que tenía una esposa estéril que ya estaba vieja. Pero Abraham creyó esperanza contra esperanza. No es fácil creer cuando te dicen una palabra hoy, se te cumple mañana. Es fácil creer cuando usted viene y recibe una palabra en el domingo y ve la respuesta el domingo en la noche. Usted viene contento. Pero cuando pasa un domingo, pasan los meses y no ves nada, entonces ahí tienes que creer esperanza contra esperanza, sabiendo que quien te prometió es fiel. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. La fe es como el niño que cuando su padre le afirma, le dice que le va a dar algo, él cree. No sabe si el papá tiene para darle eso, no sabe, él no pregunta ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo lo vas a comprar? Él no pregunta eso, simplemente cree. Eso lo dice Mateo 11:25. Entonces la fe es lo opuesto muchas veces a la lógica humana. Número 2, la fe no depende de la vista. En el mundo se nos enseña que debemos primero ver para creer, pero en la Biblia se nos enseña que hay que creer
para ver. El concepto es contrario. 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahorita terminamos de hacer algo, nos comemos un pedazo de pan con un poquito de vino, y usted dirá, bueno, alguien pasará por ahí, mira, ¿dónde están esos comiéndose un pedacito de pan, diciendo que el cuerpo de Cristo, que la sangre, tonterías, ¿cierto? Y entonces cantan y eso que estamos hablando fe, estamos hablando y estamos haciendo un preámbulo porque hay una promesa en la Escritura que nos habla de las bodas del Cordero. Y que Jesús dijo: no volveré a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. O sea, nosotros estamos haciendo un preámbulo, estamos recordando lo que Cristo hizo, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Sabemos que vendrá por segunda vez, pero también sabemos que un día va a haber unas bodas en los cielos donde la iglesia será levantada y allá vamos a estar con el Señor. Eso es ¿por qué? Por fe. ¿Tiene lógica? No tiene lógica, pero es que no depende de lo que vemos, depende de lo que creemos. Y no creer cualquier cosa, sino creer en la palabra de Dios. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. La fe es, número 3, la fe es sencillamente confiar en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y les recuerdo lo que estudiábamos en Hebreos 4:2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, escuchamos la palabra, pero la diferencia entre unos y otros está en que unos oyen acompañada de fe. O sea, si usted va a escuchar la palabra, por favor, traiga a la fe, porque si no trae la fe, no le puede ser muy provechosa. Si usted oye acompañada de fe, muy bien. La fe, número 4, encara lo imposible y no exige pruebas. Romanos nos habla 4:19 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La fe encara lo imposible y no exige pruebas. Pero Hebreos 11:11 nos da un cuadro sobre Sara y dice: por la fe también la misma Sara, Hebreos 11:11, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Quién lo prometió? ¿Quién te prometió? ¿En quién nosotros depositamos nuestra confianza? Si está depositada nuestra confianza en las promesas de Dios, o a veces hay promesas por ahí que no son de Dios, depositamos nuestra confianza y tendemos a decepcionarnos siempre. Ahora, pero para ir avanzando en el tiempo, hay muchas cosas más, pero tenemos poco tiempo hoy. Hablemos de esas cosas pequeñas. ¿Conoce usted en la Biblia un personaje llamado Sangar? ¿Sí lo ha leído? Sangar fue un juez que tenía, o aparece en el libro de los jueces, él tenía una aguijada de bueyes, no quijada, aguijada de bueyes. Y con eso fue el instrumento que Dios utilizó para traer salvación. David, cuando fue a enfrentar a Goliat, ¿qué tenía David? Ese se la sabe más. ¿Una qué? Una honda. Fue todo lo que necesitó, una honda y 5 piedras lisas. Dorcas, en el Nuevo Testamento, tenía una aguja y con ella hacía telas y tejía y ayudaba a las viudas, y era una comerciante. Rahab
¿Sí se acuerdan de Rahat? Tenía una soga con que ayudó a los espías. ¿Qué necesitó Rahat? Una soga. Entonces quiero que usted vaya pensando en eso. Una viuda, el domingo pasado hablamos de esto, tenía un poco de aceite. Y eso fue suficiente para ver la gloria de Dios. Moisés, ¿qué tenía Moisés en sus manos cuando iba a enfrentar todos los desafíos a sacar el pueblo de Egipto? ¿Qué fue la armadura? ¿Qué fue lo que tenía Moisés que Dios utilizó? Una vara. Recuerde que había sido un príncipe, pero ya no tenía la espada, ya no tenía la ropa real. Ahora era pastor de ovejas y lo que tenía una vara. Con esa vara, el Señor le dice, ¿qué tiene en la mano? Una vara. Y con esa vara fue el instrumento que Dios utilizó para hacer grandes cosas. La pregunta es, ¿qué cosa que usted considera pequeña tiene usted que puede consagrar a Dios? ¿Qué tiene usted que puede consagrar a Dios? Que puede ser un instrumento que Dios utilice para Él glorificarse. Les recuerdo, Moisés tenía una vara, el otro tenía una guijada de bueyes, sangar. David tenía una honda, Dorcas tenía una aguja, Rahat tenía una soga, la viuda tenía un poco de aceite. Todos estos personajes no tenían cosas extraordinarias, pero las colocaron en las manos de Dios e hicieron grandes proezas. ¿Qué puede usar Dios para llevar a cabo su propósito en tu vida? ¿Qué es lo que usted tiene? Cualquier cosa que usted le dé a Dios, Él la utiliza. Y especialmente si son cosas que parecen pequeñas o insignificantes. ¿Para qué? Para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea ¿de quién? De Dios. Entonces no tenemos que tener habilidades extraordinarias o grandes cosas para servir a Dios, pero sí debemos colocar lo que tenemos, consagrarlo en las manos de Dios y vamos a ver su gloria, sus maravillas. Váyase a Éxodo 4:2 y refresquemos un poco ahí la memoria. Vamos a estar viendo varias citas bíblicas. Éxodo 4:2. Me dice amén cuando ya esté allí. Y dijo Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué respondió? Dígamelo fuerte, ¿qué respondió? Pregunto, ¿qué tiene usted en sus manos? Ah, una Biblia. ¿Será suficiente una Biblia? Si para Moisés era suficiente una vara. Pero bueno, sáquese la Biblia de las manos. ¿Qué tiene usted? ¿Cuál es la herramienta que Dios a usted le ha dado? ¿En qué utiliza usted sus manos? ¿Cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica? ¿Será que Dios puede utilizar eso para la gloria de su nombre? Moisés tenía una vara. Jueces 15:15 y 16. Jueces capítulo 15, versículo 15 y 16. Dígame amén cuando ya esté allí. Jueces 15:15. Y hallando una quijada, aquí sí es quijada, no aguijada. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella, ¿a cuántos? A 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. ¿Cómo así que con la quijada de un asno todavía fresca? Bueno, usted dirá en este tiempo, bueno, están los derechos humanos, ¿cómo así?
Pero recordemos que había un conflicto, que había una guerra, que los filisteos estaban allí oprimiendo, estaban haciendo daño. Y Dios levantó a Sansón. Y en ese momento él iba llevado preso porque los filisteos pidieron que el pueblo lo entregara para dejarlos tranquilos. Los filisteos estaban oprimiendo el pueblo de Dios. Pero dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Sansón. Y cuando fue a actuar Sansón, no tenía espada, no tenía una vara, no había una honda como David. ¿Y qué fue lo que encontró Sansón en el camino? Hombre, me gusta una historia que cuentan de esto, que había un burrito que quería servir a Dios. Y toda su vida lo pusieron fue a cargar, llevar para aquí, para allá. Pero él dijo: yo me voy a consagrar a ti, úsame, Señor, úsame. Y después el burrito se enfermó, y ese burrito bien viejito allí, enfermo, y nadie le prestó atención, y se fue caminando en medio de todo ese lugar donde estaba allí, y murió solito por allá y quedó tendido, tirado. Pero la última oración que el burro hizo fue: Señor, úsame para tu gloria. Y se murió el burro. Y cuando se estaba secando, todavía estaba un poquito fresco, todavía tenía un poquito de carne. Entonces apareció Sansón. Y Sansón, vino el Espíritu de Dios sobre él. Y entonces necesitaba algo para él defenderse y para usarlo como arma. Y entonces había un burrito que había hecho una oración: úsame. Y el Señor guió a Sansón que cogiera la quijada del burro, y con la quijada de ese burro el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. La pregunta es si Dios puede utilizar la quijada de un burro. ¿Qué no hará con un burro entero? ¿Qué no hará con usted? ¿Qué no hará conmigo? La quijada de un burro. ¿Cuántos son más que un burro acá, por favor? Le podemos decir: Señor, úsame. ¿Será que Dios puede utilizarnos? ¿Será que Dios puede utilizarlo a usted? No los veo muy animados. ¿Será que Dios lo puede utilizar? O usted dirá: ya estoy muy viejo, me duele mucho la espalda, me duelen mucho los ojos, me duelen las manos, me duele... Sí, nos duele todo, todos los días amanecemos con un dolor a veces. Pero ¿será que Dios te puede utilizar? Piense, si utilizó la quijada del burro, no te puede utilizar a ti. Por eso el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Entonces Sansón, ¿verdad?, compuso esta. Él le gustaba componer muchas poemas y cosas, y aquí quedó escrito en la historia que con la quijada de ese burro el Señor dio una victoria y Sansón mató a 1000. En el libro de 1 Samuel capítulo 17:40 nos habla de una historia bien conocida. 1 Samuel 17:40, le voy a leer rápidamente. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue al filisteo. ¿Qué utilizó David acá? Una honda y 5 piedras. Y de las 5 piedras escogió una, y con esta Dios dio una gran victoria. Entonces, cosas pequeñas, pero en las manos de un Dios grande, marcan la diferencia. Quiero por eso hablar a aquellos que dicen: pero ¿yo qué puedo hacer? Si no tengo mucha fuerza, si no tengo mucha preparación, si no tengo mucha expresión, si no me da miedo hablar en público, si tantas cosas que nosotros tenemos, ya soy muy viejo, soy muy joven, tengo poco conocimiento, qué sé yo. Con usted que piensa o ha pensado así, estoy hablando en esta mañana. Si el Señor utilizó estas piedras lisas, una honda en las manos de este hombre, ¿qué puede hacer el Señor por usted? ¿Qué puede hacer el Señor a través de usted? También en una ocasión
En Primera de Reyes 18:43, aquí es una pequeña nube. Primera de Reyes 18:43, abra su Biblia por favor allí. Dice así: y dijo a su criado, Primera de Reyes 18:43 y 44, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. El contexto de este pasaje es que Elías había orado para que no lloviera. Y no había llovido. ¿Durante cuánto tiempo no había llovido? 3 años y medio. Y ahora Dios le dice que se presente, que le diga a Acab y que lo confronte. Y es aquella confrontación de los profetas de Baal y de Acera, donde el Señor desciende fuego del cielo y bueno, todo esto que pasa. Pero ahora Elías va a orar para que descienda lluvia después de todo este tiempo de sequía. Él sube a la montaña a orar y él había lanzado un desafío de fe, es no va a llover hasta que yo no ore. Imagínense eso, por eso lo buscaba, porque el único que podía orar para que lloviera era Elías. Los demás habían orado, no sé, pero no llovía, solamente hasta cuando Elías orara. Y ahora Elías sube a la montaña a orar para que el Señor envíe lluvia. Pero mientras él está orando, él le dice a su criado, a su ayudante, que mire hacia el mar. Y él fue, miró, y cuando volvió dijo, no hay nada. Se imagina, o yo no sé si usted ha estado en esas situaciones, donde usted ora y hace actos de fe, y se va a dar cuenta a ver qué está pasando, y no pasa nada. ¿No le ha pasado así? Que usted ora con fe y Señor, que sí, que se va a dar, y cuando te va a mirar, no hay nada. Entonces yo me imagino que Elías, siendo un hombre de fe, un hombre que su palabra, mejor dicho, era la palabra del Señor, le dice ahora al criado, ve y mira al mar. Y el criado va al mar, mira, vuelve, y Elías, que está orando, ¿qué pasa? No hay nada. Y entonces le dijo, ve ahora 7 veces más. O sea, 7 veces tenía oportunidad de orar más. Entre tanto eso, Elías estaba orando. Y en la 7ª vez le pregunta, ¿qué hay? Y él me dice, él no dice nada, pero es como si dijera casi nada. Hay una pequeña nube, como el tamaño de ¿qué? De la mano de un hombre. Por muy grande que sea la mano de un hombre, una nube de ese tamaño, ¿será que usted puede decir viene un gran aguacero, viene un aguacero? Cuando nosotros vemos que se oscurece el cielo, decimos va a llover. Y eso a veces se oscurece y se pasa y no llueve. Así que usted no puede, y es fácil profetizar que va a llover cuando usted ve las nubes ahí, truenos y relámpagos. Pero ahora era verano, no había llovido durante muchos años. Y ahora hay una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre. ¿Qué hizo Elías cuando recibió esta noticia? ¿Cuál fue la actitud de Elías? Avísale al rey. ¿Qué debía avisarle al rey? A ver, ¿qué dice su Biblia? Ve y di a Acab era el rey, unce tu carro, o sea, para tu carro, y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, es como cuando usted dice, me voy porque va a llover. Y hay estas calles, se hacen unos ríos acá y entonces así tengo que irme. Es como está en Barranquilla, y usted sabe que en Barranquilla se lleva los carros, la gente, todo ese cuando viene un gran aguacero. Entonces era así más o menos. Él le dice, unce tu carro
y adelántate para que la lluvia no te ataje. Una pequeña nube fue suficiente para que el profeta creyera que Dios iba a traer una gran lluvia. No necesitas entonces ver siempre cosas grandes, sino esas cosas pequeñas, esos pequeños actos de fe, esas pequeñas cosas que tú ves es lo suficiente para que usted declare que Dios va a hacer una obra grande en su vida. Esa pequeña muestra de fe, esa pequeña respuesta a la oración, cuando estás orando por cosas grandes, cuando estás orando por un proyecto grande, cuando estás orando por una transformación y tú ves una pequeña muestra, tú dices, Dios va a hacer algo grande en mi casa, en mi familia. Una gran lluvia se oye. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios va a hacer cosas extraordinarias en este lugar. Él la está haciendo, ya la está haciendo. Y se oye por ahí una gran lluvia. No necesariamente una lluvia de agua, sino una lluvia de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Por algo pequeño que se está moviendo, por algo que Dios está haciendo. Cuando escucho el testimonio suyo de lo que Dios está haciendo, cuando escucho que Dios está cambiando su vida, que Dios está transformando, que Dios está trayendo respuesta a las peticiones que usted está haciendo, quizás son pequeñas, pero yo cuando escucho eso, yo sé que Dios va a hacer algo grande en medio de su casa y en medio de la iglesia. Ya lo está haciendo, Dios lo está haciendo, pero necesitas colocar eso pequeño en las manos del Señor. No decir, vamos a ver, porque una sola, como que decimos, una sola golondrina no hace verano. ¿Esa gente de fe? No, la gente de fe dice, así sea con media golondrina, si el Señor lo dice, va a haber verano. Porque como somos seres racionales, tendemos a racionalizar, pero la fe va más allá de la razón. Mateo 13:32 nos habla de una gran semilla. Mateo 13:32 dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas. ¿Sí lo encontró? ¿Está ahí? Mateo 11:32. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramos, en sus ramas. ¿De qué está hablando acá? Los que leen la Biblia, a ver, ¿de qué está hablando acá, en este contexto? ¿De una qué? De una semilla. ¿De qué clase de semilla está hablando? Una semilla de mostaza. Y así es comparada la fe. Una pequeña semilla es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas. No de todos los árboles, de todas las hortalizas. Usted sabe que las hortalizas siempre son pequeñas, pero hablando de esta semilla, dice que es la más pequeña de todas las semillas, en el caso de las hortalizas, pero cuando crece es la más grande y llega hasta convertirse en un árbol, de modo que hasta vienen las aves y anidan en sus ramas. Así es la fe. ¿Cuánto necesitas para ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Cuánta fe necesitas para que Dios te utilice? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánta fe necesitamos para que Dios use nuestra vida? ¿Cuánta fe? ¿De tamaño de qué? Si tuviera le pusiera tamaño. El tamaño del bafle, el tamaño del templo. Del tamaño de la semilla de mostaza. Con esa fe es suficiente. A veces le dicen a usted, lo que pasa es que no tiene fe. O sea, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Lo que pasa es que la fe, aunque es pequeña, ella puede ir creciendo, desarrollándose. Dios nos da la fe como una semilla pequeña, pero depende de nosotros si crece o no.
Su fe debe crecer. Y cuando esa pequeña fe que usted tiene, usted considera pequeña, comienza a crecer, comienza a descansar en las promesas de Dios, ella comienza a crecer, a crecer, a crecer, de tal modo que su fe puede servir para levantar la fe de otro, que a través de usted sea de gran bendición, como esa semilla que crece y hasta las aves del cielo vienen y hacen nido en ese árbol. Cuando tu fe comienza a crecer y a desarrollarse, a través de ti muchas personas van a ser bendecidas. A través de ti mucha gente va a crecer en fe, va a caminar en fe, porque usted ha desarrollado su fe. No necesitas entonces que te venga una porción de fe aquí grande. A veces uno cree que cuando la fe viene es como una nube que se le posa así, que oran por uno y uno siente un temblor de los pies a la cabeza y ¡buf!, se llena de fe. No, así no funciona la fe. La fe funciona en que le creas a Dios y vayas dando un paso de fe a la vez, un paso de fe a la vez. Y en la medida que vas caminando en fe, usted va viendo las maravillas de Dios. Una semilla de mostaza. En el caso de Juan capítulo 6 versículo 9, ¿qué necesitó el Señor para hacer un milagro? Juan 6, 9. Con esto terminamos. Juan 6, 9 y 10. ¿Qué se necesitó? Aquí hay un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Usted se mira los bolsillos, saca la cartera, la sacude bien. Dice, ¿pero qué es esto para todos mis compromisos? Pero eso, en las manos de Dios, es mucho. Jesús dijo, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esos 5 panes y 2 peces sirvieron para alimentar a más de 5,000. Lo que quiero señalarle en esta mañana es que esas cosas pequeñas en las manos de Dios pueden ser el instrumento que Dios utilice para que tú veas la gloria de Dios en tu casa, en tu vida. La pregunta es, ¿qué tienes tú? ¿Qué tiene usted? ¿Cuál es la herramienta que usted tiene que puede consagrar a Dios? Quizás tiene un talento, tiene una cualidad, quizás tiene unas capacidades, quizás tienes una herramienta. Lo que tengas, si lo consagras a Dios, Él hará grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Pero debes recibirlo y debes hacerlo a través de la fe. Recuerde, hubo una generación que oyó la palabra, pero no la oyó con fe. Pero hubo una generación que oyó la palabra y la oyeron acompañada de fe. Y ellos entraron y poseyeron la tierra que se les había prometido. ¿Será usted uno de los que consagre lo que tiene? ¿Consagrará usted su vida? ¿Consagrará usted lo que tiene en las manos de Dios? Póngase de pie y oramos al Señor. Y que usted pueda decirle al Señor en esta mañana que usted consagra su vida. Y que usted confía que el Señor Jesucristo le ayudará. Hay un himno que dice, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. ¿Usted cree que el Señor nos puede ayudar? Si consagras todo a Él, si eres su siervo fiel. Yo preparé el escenario y dije, voy a quitar esta Biblia de acá porque yo sé que viene agua, viene agua, viene agua. Y vino. Eso es fe. Señor, en esta mañana consagramos nuestra vida delante de ti.
Si usted de los que no ha consagrado su vida, es una buena mañana para que te consagres al Señor. Para que le digas: Señor, aquí está lo que tengo y lo que soy. Te lo entrego a ti. Dorcas tenía una aguja. Aquel niño tenía unos peces. Moisés tenía una vara. Todos ellos tenían cosas que parecían insignificantes, pero en las manos de Dios cambiaron el curso de la historia de sus vidas. Señor, mira cuántas cosas y vidas hoy presentamos delante de ti. ¿Qué tienes? Quizás usted está haciendo una petición delante de Dios. Tienes un proyecto, tienes un sueño. ¿Quieres avanzar en tu vida espiritual? ¿Quieres avanzar ministerialmente? Coloca eso que tienes en las manos del Señor. No menosprecies lo que tienes. Dile: Señor, es lo que tengo, pero lo consagro a ti. Quiero ser fiel con lo que tengo. Aquí te presento, Señor, cada proyecto, cada anhelo. Te presento, Señor, el ministerio que me has dado. Te presento las cualidades, las capacidades que me has dado. Hoy lo presento delante de ti. No te escondas, no digas que es insignificante, no digas que no sirve para nada. No, solamente coloca lo que tienes en las manos de ese Dios grande y poderoso. Y confía que el Señor obrará, que el Señor hará, que el Señor se glorificará. Yo no puedo hacer eso por ti, tú puedes hacerlo. Tú debes consagrarlo delante del Señor. Que diga: Señor, un día, una mañana, yo te dije que te consagraba lo que tenía, que te consagraba mi trabajo, te consagro mi empleo, te consagro mis herramientas. Quizás tu herramienta sea un lápiz, un computador, una pala, qué sé yo. Eso no importa. Una quijada de bueyes utilizó aquel hombre. Una quijada de asno utilizó Sansón. Dios puede utilizar lo que tú le entregues en esta mañana. Quiero que lo hagas con fe. Entrégale lo que tienes en esta mañana. Conságraselo al Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si se lo sabe, cántelo conmigo. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará.
sé que Cristo siempre me, dígalo, ayudará. Levanta tu voz y dilo. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Quiero que lo adores a Él y que te consagres al Señor. En esta mañana es una mañana que debes consagrar lo que tienes. En esta semana me desperté como me gustaría despertarme todas las mañanas. Desperté con este himno en mis pensamientos. Era como una melodía que sonaba en mi mente. Y fortaleció mucho mi vida para lo que tenía que enfrentar. Porque se interiorizó esa palabra en mí, y es que Cristo nos va a ayudar. Y que lo que Él quiere es que te consagres a Él. Que seas fiel en lo poco, que seas fiel en lo que Él te ha asignado, y puedes descansar que Él te va a ayudar. Así que si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, si ha venido pasando y te has sentido insignificante, hoy es un buen momento para que confíes y para que en vez de desistir y de volverte atrás, diga: Señor, lo poco que tengo, lo poco que me queda, mis pocas fuerzas, hoy las consagro a ti, Señor. Ayúdame a ser fiel, fiel en lo poco, fiel en lo mucho, fiel en la enfermedad, fiel en la salud, fiel en la abundancia o en la escasez. Pero sé que en cualquier circunstancia tú me vas a ayudar. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Aleluya. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Diga: si consagro todo a Él. Levanta tu voz y dilo: si consagro todo a Él, Y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, dígalo. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Hoy quiero hacer un llamado en esta mañana a aquellos que dicen: voy a consagrar todo lo que tengo. Quiero que pasen acá adelante y oremos junto al Señor. Juntamente conmigo, yo he decidido consagrar todo al Señor. Si usted dice: Señor, yo espero cosas grandes en ti, pero me quedan pocas fuerzas, o no sé si lo que tengo sirve, pero yo lo quiero consagrar a ti, venga acá adelante. Si usted tiene un ministerio y dice: yo quiero consagrar mi vida, mi ministerio al Señor, yo quiero que el Señor me use, yo quiero que el Señor haga, no sé, tantas cosas que hay que hacer. Pero hoy en esta mañana yo te quiero pedir que oremos juntos. Aleluya. Si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Diga: si consagro todo a Él, si consagro todo a Él, y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo
este ministerio delante de ti. Este hombre consagrado a ti, fiel a ti, es un arma de guerra contra la fuerza del enemigo. Sus herramientas de trabajo, su profesión, su capacidad, consagrada a ti. Todo, Señor, consagrado a ti. Tú harás grandes cosas a través de ellos. Padre, recibe lo que estos hombres y mujeres hoy vienen ante tu altar a traerte, confiando, Señor, que esto, aunque parezca pequeño, en tus manos es suficiente. Tómale, Señor, ayúdale. En tus manos está, Señor. En tus manos está. En el nombre de Jesús. Su talento, sus sueños, su vida delante de ti, Espíritu Santo. Consagrada a ti, suficiente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este hombre en tus manos, recibe lo que te está consagrando a ti, Señor. Padre, mi hermana en tus manos, recibe.